Buenos días. Buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días para todos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento a nuestro encuentro magistral de hoy. Vamos a tener a Marco Arturo Millán. Vamos a esperar unos minutos para que se conecte más gente y ya vamos a dar comienzo a la charla, así que muchas gracias a todos. Claro que no. ¡Ay, ay! No, pero, David, no. Cerca. Bueno. Buenos días para todos. Buen día para todos. Buen día. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que podemos ir comenzando. Ya hay más personas conectadas. Les doy a todos de nuevo los buenos días. Soy Lucía Benavente, el área de comunicaciones de la empresa de Acueducto y Alcantarilla de Bogotá. Les recordamos antes que nada que mantengan los micrófonos apagados durante la conferencia para que evitemos interferencias y recargar el sistema, así como no hagan grabación de la conferencia porque ya la estamos realizando nosotros y si no se puede colapsar y al final no quedar ninguna grabación. Ya saben que, como siempre, al finalizar la presentación de nuestro invitado, van a poder hacer sus preguntas a través del chat o también levantando la mano y allí vamos dándole la palabra para que todos puedan participar. Y bueno, que disfruten mucho, como siempre, estas conferencias que hacen parte pues, del aprendizaje de nuestra empresa. Así que le vamos a dar la bienvenida de una vez al encuentro magistral número 17 que hemos tenido ya en este año,
con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico. Hoy vamos a tener al ingeniero Marco Millán, quien nos va a hablar sobre el plan de gestión de riesgo de desastres de la EAB. ¿Por qué la reducción del riesgo es nuestra mejor opción? Bueno, él nos lo va a explicar. Pero antes que todo, como siempre, pues vamos a pedir al ingeniero José Manuel que dé unas palabras. Él es el líder de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada para, pues como siempre, hacer esta apertura oficial de nuestro encuentro magistral. José Manuel, buenos días. Buenos días, Lucía. Buenos días para todos y todas. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada les da la bienvenida a esta conferencia magistral, el plan de gestión del riesgo de desastres de la empresa de Acueducto, porque la reducción del riesgo es nuestra mejor opción. Esto se realiza, digamos, en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento. Agradecemos al ingeniero Marco Millán, un profesional destacado y muy apreciado en nuestra querida empresa de Acueducto, quien trabaja en la Dirección de Abastecimiento y tiene a su cargo la División de Abastecimiento Sur con las plantas El Dorado, La Laguna, Yomasa, Aguas Claras y Vitelma, además de la operación de los embalses de Chisacá, La Regadera y La Laguna de los Tunjos. El ingeniero Millán, pues, es una persona que tiene gran experiencia como ingeniero mecánico y que ha apoyado al Acueducto de Bogotá en la dirección de abastecimiento. Ya lleva trabajando para la empresa más de 22 años. Y bueno, el ingeniero Millán tiene una gran responsabilidad en la empresa de Acueducto porque es quien coordina, digamos, el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE. Entonces, con estas palabras le damos la bienvenida a Marco. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y bueno, gracias a todos por su asistencia. Adelante, Lucía, con la presentación. Muchas gracias. Claro que sí, José Manuel, gracias a usted. Y recuerden de una vez agendarse para la conferencia del próximo viernes 20 de agosto, en la que vamos a estar con el ingeniero Carlos Ferreira en una conferencia magistral sobre la estación elevadora de Canoas y los métodos constructivos para excavar y revestir pozos y lumbreras en obras hidráulicas. Pero ahora sí, vamos a hablar del ingeniero Marco Millán. Como siempre, hacemos siempre como saben, hacemos siempre un breve perfil de cada uno de nuestros invitados para quienes no lo conozcan, aunque Marco yo creo que es muy conocido ya en toda la empresa. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional, es especialista en gerencia de proyectos en la Universidad Piloto y en ingeniería de sistemas hídricos urbanos de la Universidad de los Andes. Tiene 22 años de experiencia en el acueducto, ha trabajado en la formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, en el Plan Institucional de Respuesta de Emergencias, en la Estrategia Institucional de Respuesta EIR, en la EAB, y en los planes de emergencia y contingencia PEC que la EAB ha presentado para cumplir requisitos normativos. Ha sido, o bueno, también es expositor en congresos nacionales e internacionales con ponencias sobre gestión del riesgo. Obtuvo el segundo puesto del premio ACIEM en la ingeniería de mantenimiento en el año 2007 y actualmente funge como jefe de división del Sistema Sur de Abastecimiento, es gestor de integridad y representa a la EAB en la mesa de emergencias del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático y en la mesa sectorial de agua potable y saneamiento básico, que es la que define las normas de competencia laboral en acueducto y alcantarillado. Ahora sí, vamos a darle paso al ingeniero Marco Millán para que haga su conferencia de, como somos agua que cultiva el conocimiento, pues su conferencia de plan de gestión del riesgo de desastres en la EAB y por qué la reducción del riesgo es nuestra mejor opción. Marco, muy buenos días y bienvenido como siempre a tu casa. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, pero no te vemos. Bueno, estoy compartiendo ya la pantalla desde mi computador. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Pues que sea esta la oportunidad para presentar este documento que constituye un resumen de buena parte de la gestión que realiza como tal la empresa. Y pues ojalá podamos entender, y el objetivo es que les transmita por qué la reducción de riesgo es nuestra mejor opción.
Entonces, inicialmente vamos a tratar básicamente 6 temas importantes, una parte de generalidades, una parte normativa que es importante, unos conceptos que son claves para acueducto de alcantarillado para entender un poquito lo que es la gestión del riesgo de desastres y la concepción que tiene Colombia al respecto, para entrar, digamos, a ver toda la documentación, la enorme documentación que tiene y ha hecho la empresa durante mucho tiempo para formular un plan de gestión de riesgo de desastres de la empresa. Y por último, los retos que tenemos como empresa para hacer real y una realidad todos estos documentos de forma articulada. Entonces, en principio, pues la parte de generalidades, el desastre está definido, digamos, por la normatividad, como un resultado que se da por unos eventos que pueden ser naturales o antropogénicos, en donde básicamente entra a una vulnerabilidad de personas, bienes, infraestructura, el mismo ambiente, que puede llegar a causarse un daño a nivel de pérdidas humanas, materiales, económicas, ambientales, y esencialmente generan una alteración intensa, grave y extendida de las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Esto es supremamente importante porque si nosotros lo vemos como acueducto de alcantarillado, lo vemos cuando hay más de 24 horas sin agua o llega a haber algún taponamiento, definitivamente pequeños eventos en nuestro sistema generan una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de nuestra sociedad. De ahí nuestra importancia de nuestro proceso. Y eso exige, un desastre exige del Estado y el sistema nacional y distrital, en nuestro caso, ejecutar acciones de respuesta. Entonces ese es un desastre que, si lo vemos, es una alteración de la normalidad. El riesgo de desastre ya corresponde, digamos, a esos eventuales daños o pérdidas que son potenciales que se pueden presentar. Entonces, ahí es donde viene como combinación de la amenaza de lo externo y de la vulnerabilidad de lo interno que se puede ver como tal afectado. Y sobre esta base, básicamente, nosotros lo podemos ver prácticamente todos los días, desafortunadamente en nuestro sector. En este momento Mocoa está sin agua potable. Se han activado muchos planes de emergencia en nuestro país por la parte climática. Muchas veces, y si no, nosotros los vemos, cuando hay mucha agua es malo, cuando hay poquita agua es malo. Ubaque está en emergencia, Puerto Asís en este momento está en emergencia, una creciente arrasó prácticamente con la mitad de la planta de tratamiento, y ahorita están pues en una emergencia sanitaria supremamente difícil. El Caguán, si lo vemos, Calarcán, Quindío, son definitivamente muchos los eventos no deseados en nuestro sector de agua potable y saneamiento básico, es del día a día. Y nosotros como ciudadanos de Bogotá estamos expuestos a que suceda un evento de gran magnitud. Por eso hacemos cada año los simulacros de evacuación y todo esto, porque pues afortunadamente no hemos vivido un evento de este tipo a nivel ciudad, pero desafortunadamente cuando suceden ese tipo de eventos naturales de gran magnitud, siempre se ha sabido que la principal característica de un desastre es, ¿qué es eso? Un desastre, en donde hay afectaciones a la infraestructura, en donde hay personas sin hogar, en donde hay un caos de comunicaciones, en donde se generan eventos consecuentes como tal, incendios, inundaciones, y lo más importante, casi lo que determina como tal el éxito o fracaso del manejo de un desastre a nivel ciudad es el agua, y es el agua potable, porque es el elemento vital con la cual las personas como tal pueden subsistir. También eso genera definitivamente problemas de orden público, genera hacinamientos en lugares de alojamientos temporales que deben ser adecuados como tal para alojar como tal la gente, además del problema de salud que se genera por la cantidad de heridos, muertos que se pueden dar, las pérdidas humanas que también
podemos nosotros vivir, y pues desafortunadamente es una realidad para la cual es nuestra responsabilidad como habitantes de Bogotá y sobre todo como funcionarios del acueducto de Bogotá de prepararnos. Y viendo eso, digamos, de la importancia que tiene ese tema, hay una normatividad muy extensa al respecto. Y nosotros como empresa tenemos básicamente tres enfoques que nos los dan. Uno, por ser una empresa y por ser una empresa pública que da, digamos, determina como tal una normatividad asociada a ser una empresa y una empresa de servicio público, que es el segundo componente. Hay una normatividad muy amplia, extensa, y yo creo que es de las primeras que tuvo los sectores en el país económicos de generar una gestión del riesgo y de gestión del riesgo de desastres, digamos, como tal, que también es nuestro segundo componente. Y el tercer componente es el pertenecer a un territorio. Entonces nosotros pertenecemos a un territorio al que le prestamos servicio público directo, a Bogotá, Soacha y Gachancipá, indirecto por los APEI, básicamente a los municipios circundantes como tal de Bogotá, y por qué no próximamente a futuros nuevos usuarios como tal. Entonces son tres responsabilidades como tal que nos llevan a formular y a tener unos documentos, digamos, supremamente robustos para cumplir con toda la normatividad vigente. Entonces, la ley fundamental, la que guió todos los elementos con respecto a la gestión del riesgo, fue la ley 1523, que prácticamente determina absolutamente lo que todos los sectores, todas las empresas como tal deben cumplir de forma nacional. Se generó con el decreto 2157 del 2017, que es básicamente el documento primordial de esta charla, que determinó cuáles eran todos los requisitos específicos que debían cumplir el plan de gestión de riesgo de desastres de empresas públicas y privadas en el marco de la ley anterior. Es un documento supremamente interesante. También existe básicamente, indirectamente también aplica totalmente lo definido en el decreto 1072, que pues adoptó el decreto único del sector trabajo, que es un compendio de toda la normatividad asociada, digamos, a seguridad y salud en el trabajo, y también los decretos asociados al modelo integral de planeación y gestión, en donde definitivamente que uno lo ve, tiene un enorme enfoque como tal hacia la prevención y a la gestión como tal de riesgo, no solamente de desastres, sino también de la propia gestión de las entidades públicas en Colombia. Del sector de agua potable, yo creo que fuimos los primeros en hablar de estos componentes, desde el decreto 1575 del 2007, que reglamenta básicamente las condiciones de considerar un agua apta para consumo humano. Se determinaron una serie de elementos, de definiciones que poco a poco se fueron reglamentando con respecto al riesgo. Ahí ya se habló de mapas de riesgo de calidad de agua, que es básicamente un compendio de cómo es el estado de la infraestructura y qué puede pasar y cómo se puede medir. Las inspecciones sanitarias que nos hacen las autoridades sanitarias, que básicamente determinan cómo está cumpliendo con todo lo que son las buenas prácticas sanitarias y las buenas prácticas operacionales, y se habló ya de tener documentado un plan operacional de emergencia. Todo esto que se definió en el decreto 1575, poco a poco fue definiéndose a través de resoluciones o de protocolos como tal del sector. La resolución 082 del 2009 fue la primera en donde se definieron cómo deberían hacerse las inspecciones sanitarias por parte de las autoridades de salud, en donde pues básicamente hacen una revisión exhaustiva de todos los componentes para determinar si hay unas buenas prácticas sanitarias. A nosotros nos lo hacen en todas las plantas de tratamiento, las autoridades sanitarias que tenemos, que nos vigilan como tal. La resolución 4716 del 2010 definió específicamente cómo se debían hacer los mapas de riesgos, qué información debería tener en los mapas de riesgo, que definitivamente es el lineamiento y es uno de los documentos principales que de alguna u otra manera dio origen a lo que debería ser la concepción de la gestión del riesgo como tal de desastres, porque básicamente tienen
la misma conceptualización. Existe un protocolo de autocontrol del 2016 en donde básicamente uno debe informar a las autoridades cómo cumple esas buenas prácticas operacionales y buenas prácticas sanitarias, pues que nosotros estamos como tal cumpliendo en toda la cadena de valor de nuestros servicios, sobre todo de acueducto. Y la resolución 549 del 2017 definió específicamente cómo debemos hacer los estudios de riesgo, los programas de reducción de riesgo y los planes de contingencia de los sistemas de suministro de agua para consumo humano. Esto no es más que lo que está pidiendo, lo que nos pidió el decreto 2157 del 2017 a nivel nacional. Entonces, el último lineamiento, que yo creo que es el más importante de todos, es la resolución 154 del 2014, que definió muy específicamente, muy al detalle, cómo debían ser formulados los planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres y emergencias. Es supremamente detallado y pues ya la superintendencia varias veces desde el 2016 nos ha revisado como tal este documento que se debe cargar al Sistema Único de Información, al SUI como tal, y nos lo ha revisado prácticamente frase por frase que se cumplan los lineamientos. Y pues es supremamente robusto. Comprenderán que nuestros planes de emergencia y contingencia son, la cantidad de información que nosotros tenemos es supremamente grande. Entonces, si lo ven en el sector, está en normatividad prácticamente todo lo que debemos cumplir, y eso de alguna u otra manera garantiza una buena gestión cuando se cumplen los lineamientos. Desde el punto de vista distrital, desde el punto de vista de territorio, básicamente Bogotá ha adelantado muchísimo desde hace muchos años. Yo creo que hemos sido pioneros como tal en ese sentido, desde el 2007, 2008, cuando se generó el primer plan de emergencias de Bogotá, que se organizó interinstitucionalmente como tal la respuesta a lo que es hoy, que es todo un sistema distrital de gestión de riesgo y cambio climático. Pues definitivamente estamos, digamos, mucho más avanzado que muchísimas ciudades del país. Soacha tiene digamos, su sistema municipal, tiene su estudio como tal de riesgo, pero no es tan robusto como el sistema que tiene Bogotá. Y en Gachancipá hemos tratado de hacer varios acercamientos, pero no hemos podido, digamos, como tal, conocer cómo tiene el sistema estructurado. Nosotros les hemos enviado la estructuración del nuestro como tal. Y aquí es donde viene algo importante. En las instancias de orientación y coordinación hay un consejo distrital a donde obviamente pertenecemos nosotros como Acueducto de Bogotá, como servicio público. Existe una entidad como tal que gestiona buena parte de todo el componente, que es el IDIGER, que antes se llamaba DEPAE, que pues básicamente es una entidad que se encarga de todo el tema de gestión de riesgo de desastres. Y por último, que yo creo que es lo más importante de todo este cuento, es que existen consejos locales de gestión de riesgo y cambio climático, que básicamente en cada una de las 20 localidades identifica todo su plan de gestión de riesgo de desastres, a las cuales obviamente la empresa pertenece. Se hace un trabajo supremamente interesante en las localidades que conozco que lo están trabajando, y definitivamente debería ser como nuestra hoja de ruta también, y tomarlo más en cuenta esos planes de gestión de riesgo locales que son muy de la localidad y muy propios y muy particulares de acuerdo a lo que sucede en cada sector. Existe desde el año 2017, cuando digamos se cambió, se derogó como tal el plan de emergencias de Bogotá, que era un documento supremamente robusto, y se entró a trabajar con una estrategia distrital de respuesta a emergencias, como lo exige la ley 1523, en donde básicamente era una organización mucho más sencilla, mucho más articulada, con dos componentes importantes, que eso todos los ciudadanos de Bogotá lo deberíamos conocer, pero sobre todo nosotros los funcionarios del Acueducto de Bogotá deberíamos tener la claridad como tal en qué participamos. Hay servicios de respuesta 16, de los cuales nosotros tenemos responsabilidad básicamente en 3 muy importantes. Uno, el agua potable, el número 9, el que está en la parte de abajo, bien abajo.
El número 13 que está a la izquierda, que es el saneamiento básico, básicamente por nuestro sistema de alcantarillado. Y uno muy importante que está asociado como tal a los dos es prestar servicios en alojamientos temporales cuando suceda básicamente emergencias de gran magnitud, que hay desplazamiento como tal de las personas. Tenemos un pequeño rol en la parte de extinción de incendios, básicamente en prestar el apoyo con los hidrantes o eventualmente con carrotanques para cuando suceden eventos de gran magnitud en este tipo. Y estos servicios de respuesta básicamente están enfocados a organizar interinstitucionalmente a todas las entidades del distrito, a todas las entidades de servicios públicos domiciliarios. Está transporte, salud, búsqueda, el rescate, el manejo de residuos peligrosos, y cada uno de estos elementos básicamente tiene unas responsabilidades de todas las entidades. Este es un enorme plan de ayuda mutua, digamos, de las entidades que deben responder a una emergencia en la ciudad de Bogotá. Esto está disponible como tal en la página del IDIGER. Viene otra parte muy importante, que es más una guía, más que digamos que un requisito, es la guía de cómo debemos todas las entidades distritales hacer la gestión del riesgo. Hacer la gestión, digamos, para preparación y para atención como tal de emergencias, la parte de planeación, la parte de evaluar los daños, la parte de hacer información pública, la parte que es supremamente importante, la logística, cómo comunicarnos, la parte económica, jurídica, que definitivamente son elementos que deben estar muy bien definidos cuando se atiende como tal una emergencia, que también sean criterios y lineamientos al respecto. Y lo importante también, los niveles de coordinación, que va desde el punto en donde prácticamente hay una llamada entre centros de controles o entre una persona de una entidad y otra y pues no hay ningún problema, hasta cuando ya se genera una emergencia sanitaria en donde hay un consejo distrital de gestión de riesgo en donde están prácticamente todos los gerentes de entidades atendiendo como tal la emergencia. Entonces hay varios niveles de coordinación, cada uno de los cuales depende del grado como tal de la emergencia. Nuestra normalidad es estar en puestos de mando unificado cuando sucede algún evento y nos activan básicamente como entidad cuando sucede este tipo de eventos. Entonces, a nivel distrital estamos muy bien organizados y nosotros cumplimos un rol supremamente importante. Ahora vienen aspectos clave de nosotros para poder entender un poquito la importancia que tiene la gestión del riesgo en nuestro sistema. Nosotros trabajamos con agua. Entonces tenemos agua para acueducto, agua para alcantarillado. Hay unas similitudes y diferencias obviamente en términos de calidad entre uno y otro, pero nosotros tratamos agua en diferentes formas. Un agua captada, que es la que recolectamos como tal de una fuente, un agua cruda, que es la que ingresa a un proceso de tratamiento, un agua de proceso, que es la que está dentro de la planta, llámese PETAR o PETAP, planta de agua potable o planta de tratamiento de agua residual. Tenemos un agua tratada que tiene ciertas características de acuerdo a la normatividad. Almacenamos agua en embalses, que es agua cruda, en tanques de distribución, que ya agua tratada como tal, o sistemas naturales o artificiales de almacenamiento, que en troncal, como sabemos, los humedales sirven para este tipo de cosas, para hacer una regulación como tal de recursos. Conducimos agua, un agua que conducimos como tal en los dos servicios como tal. Suministramos agua y debe ser agua potable, que es tal vez la única de las pocas diferencias que hay entre un servicio y otro. Nosotros prestamos servicio de agua suministrada a la gente como tal, generamos residuos, recogemos residuos y generamos como tal residuo también en nuestros procesos. Tenemos que manejar el agua lluvia y también tenemos un agua combinada, que es como es obviamente la combinación de los dos. Entonces, en principio, nuestro punto fuerte es el agua. Viene otra, también a nivel de actividades. A nivel de actividades nosotros captamos, almacenamos, tratamos, conducimos, distribuimos, suministramos y hacemos vertimiento como tal del agua. Cada uno de estas actividades y el tipo de agua tiene características especiales que los hace un riesgo como tal.
para la comunidad y para el mismo ambiente. Entonces, ahí tenemos los conceptos básicos de nosotros. Nosotros manejamos 3 características claves: la cantidad de agua, la calidad del agua y la presión del agua. En acueducto, pues nosotros hablamos de agua de cantidad captada como oferta, la suministrada, la demanda de agua que nos dan los usuarios. En alcantarillado es algo parecido, pero podríamos verlo un poquito, digamos, como tal al revés, porque nosotros captamos agua, que es la demanda de agua que nos llega, y vertimos agua, digamos, a nuestros cuerpos cuando la tratamos o cuando la, digamos, la distribuimos por los diferentes infraestructura como tal que hay. Entonces, la cantidad de agua es supremamente importante. La calidad del agua también, a nivel de propiedades físicas, químicas y microbiológicas, en donde hay unas características del agua cruda, hay unas características del agua suministrada, del agua captada y el agua que vertimos, que también está por normatividad. Y la tercera característica es la fuerza del agua, digamos en términos de presión. Entonces, en términos de presión, nosotros, ustedes saben, Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, alcanzamos a prestar servicios casi a 3.200 metros sobre el nivel del mar, y pues tenemos que subir mucha agua que pesa bastante como tal a unas zonas supremamente altas. De la misma forma, en alcantarillado también la presión es importante, porque pues nosotros sabemos que todo el agua que llega a los usuarios, que llega a nuestras casas, pues una buena parte como tal se devuelve al sistema. Entonces, pues lo que toca subir baja. Y por eso, digamos, tenemos unas presiones como tal de agua que, sumadas a la cantidad y al peso que tiene el agua, pues puede ser supremamente importante. Entonces, nosotros como Acueducto de Bogotá, servicio de acueducto y servicio de alcantarillado, debemos manejar de la mejor manera posible la cantidad, la calidad y la presión del agua. ¿Cuándo? En todo momento. O sea, cuando no se cumple una característica y no es continuo eso, tenemos un problema, tenemos una emergencia y puede llegar a generar un desastre. Y para eso debemos tomar decisiones oportunas. Esto lo debemos hacer oportunamente como tal. Debemos tomar nuestras decisiones de forma oportuna. Y aquí es donde viene la gestión que realizamos en términos generales. En términos generales tenemos un componente técnico, un componente administrativo. En esos 2 componentes está la parte de la operación como tal del sistema. Disculpe, ingeniero. Sí, señora. No puso la filmina, no, se le devolvió la filmina, la presentación. Toca, no está poniendo la que está hablando. Esa, ya, gracias. Entonces, gracias. Entonces, de la gestión está la operación, el mantenimiento y la parte de proyectos de suministro, de construcción, rehabilitación, digamos todo el conjunto de actividades como tal que hacemos generalmente por terceros. Y esto no es más que la gestión ¿de qué? De cosas, elementos físicos, de personas, el talento humano y de actividades, digamos, a nivel de procedimientos o a nivel de instructivos como tal que hacemos. Y ahí hay una diferencia. Nosotros tenemos elementos físicos, talentos disponibles, y hay otro que es el requerido. Nosotros sabemos muy bien que a veces hay una diferencia entre los dos. Generalmente tenemos menos de los requeridos de forma disponible. Y cada uno de estos también tiene una característica. En elementos físicos necesitamos la cantidad que requerimos, necesitamos que lo que esté sirva para lo que está hecho y para lo que necesitamos, que lo que esté operativo se pueda usar como tal, y el tercer componente que lo tenga donde lo necesito. O sea, si nosotros tenemos algo, puedo tener la cantidad requerida, es efectivo porque sirve para lo que es, está operativo, recién hecho el mantenimiento, pero si no lo tengo en el lugar que necesito, pues es como si no lo tuviera y no cumpliera los otros 3 elementos. Con el talento humano pasa lo mismo. Nosotros necesitamos una cantidad de personas como tal para hacer gestión, necesitamos esas personas que tengan una competencia a nivel de actitud, una competencia a nivel de actitud, y una disponibilidad, digamos, como tal en el tiempo cuando lo necesitamos, que también en la medida que nosotros no podamos determinar uno de estos elementos, pues ahí vamos a tener un problema. Y en las actividades de los procedimientos, básicamente tienen que ser integrales, o sea que uno cobije todas las cosas que pueden eventualmente pasar y lo tenga previsto como tal. Deben ser efectivos en el sentido de que cumplan lo
para lo que están. Deben estar vigentes porque pues deben corresponder a la realidad del momento. No me sirve lo de hace un año o dos, lo que está en el momento. Y lo más importante también que sean aplicables, o sea, que los apliquemos como tal. Entonces, estos componentes, digamos, de gestión, en la medida de que alguno tenga alguna debilidad, tenga alguna amenaza o no funcione como debe hacer, pues definitivamente genera un riesgo y eventualmente puede generar como tal un desastre. Entonces, esos son componentes que nosotros también debemos gestionar. Y acá es donde viene, ¿cuáles son los riesgos de acueducto alcantarillado? A nivel de producto, y como la suma, digamos, de algo que esté fallando en lo anterior. A nivel de producto, en riesgo de acueducto alcantarillado es que haya mucha o poquita agua, en términos de cantidad o en términos de presión como tal. Si yo tengo muy poquita agua, es un problema para acueducto o para alcantarillado. Si yo tengo mucha agua, es un problema para acueducto como para alcantarillado. Y el otro componente es la calidad, es que se deteriore la calidad del producto en cualquier parte del proceso, tanto para acueducto como para alcantarillado. A nivel de infraestructura, pues el riesgo es que haya una falla o un daño físico como tal, que se deteriore como tal, y la otra es que haya un deterioro de la productividad. Es que básicamente si yo tengo algo para producir una cantidad, por alguna u otra razón, mi productividad se disminuye y produzco menos de lo que necesito. En términos de persona, de ser humano, básicamente un daño físico que generalmente puede estar dado por un accidente de trabajo, algo que afecte como tal a la integridad como tal de la persona, y el deterioro de la salud asociado, digamos, eventualmente a una enfermedad laboral. Entonces, son dos riesgos que definitivamente debemos evitar como Acueducto de Bogotá. Y en el ambiente, con el ambiente también podemos llegar a generar un daño físico como tal al ambiente y llegar a deteriorar la sostenibilidad. Entonces, si los ven, son muchos los componentes que nosotros tenemos como acueducto y alcantarillado que debemos como tal dar. Dentro de nuestra misión, pues nosotros, el evento no deseado es incumplir requisitos de drenaje y tratamiento de agua residual y pluvial, y en acueducto es incumplir los requisitos de cantidad, calidad y presión del agua que suministramos como tal a los usuarios. Y estos son como los componentes como tal que pueden fallar, en donde existe uno bien abajito total, pero es supremamente importante y está asociado a la inadecuada cultura ciudadana. Nosotros podemos hacer todo perfecto, todo bonito, tener todo perfecto, pero cuando la gente arroja basuras, cuando la gente eventualmente genera algún daño en la infraestructura, pues ahí tenemos problemas, digamos, como tal. Entonces, ahí es donde entra a jugar que el nivel interno es importante, pero también el nivel externo es supremamente importante. Y esto es básicamente lo que nosotros tenemos que gestionar. Si lo vemos, son muchos componentes como tal que debemos tener. Y acá está un concepto importante. Nosotros hemos hablado y nosotros hemos tenido mucho sobre gestión del riesgo. Entonces, que la gestión del riesgo de desastre, que la corrupción, que todo esto, pero digamos viendo una visión integral como tal de lo que es una gestión, lo que es un nivel de riesgo, ¿qué es lo otro? Yo creo que puede denominarse confiabilidad. O sea, lo que no es riesgo es algo que me hace confiable. Alguna medición, nosotros tenemos una medición a este concepto y resulta que de uno que fuera la gestión, digamos, perfecta, sin ningún problema ni nada, nosotros tenemos un nivel de confiabilidad en acueducto de alrededor de 0.77 por varios factores como tal, que pues sería, no es el objetivo del tema. Pero tenemos, eso indica que hay un 0.23 de uno como tal de riesgo. Esto no es ni porcentaje, entonces simplemente un nivel de medida como tal. En donde acá, ¿qué es importante de esto? Importante es tener, oiga, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nosotros debemos hacer gestión del riesgo? No, uno diría, no, debemos hacer gestión de la confiabilidad y del riesgo. La confiabilidad es lo que está bien, lo que me funciona, lo que me hace fuerte. Eso lo tenemos que mantener y mejorar. En la medida que mantengamos y mejoremos la confiabilidad de nuestros procesos, definitivamente el nivel de riesgo como tal se disminuye y se controla como tal. Entonces, eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta porque lo que está funcionando bien hoy, si no se protege, si no se cuida, si no se mantiene y si no se mejora en el corto plazo, ya puede generar, es un evento no deseado. Entonces, la buena gestión
no es eterna y no es que per se como tal se va a garantizar. Hay que trabajar también en mantener la confiabilidad de nuestro sistema, que a mi modo de ver, digamos, con estos valores creo que es supremamente alta y nosotros creo que hacemos más gestión de la confiabilidad que gestión del riesgo, digamos, como tal, y eso está bien. Tenemos que hacer un equilibrio, digamos, con los dos para también mantenerlo bueno. Y acá es donde viene. Todo este cuento de confiabilidad y riesgo tiene unas causas y unos efectos. Lo bueno y lo malo tiene unas causas y unos efectos. En básicamente 6 componentes de gestión. En el antes, en durante y en el después, que se pueden dividir en el antes, en prevenir, evitar que pasen las cosas, prepararme por si no me funciona algo y tengo que actuar como tal, tener una detección como tal de condiciones normales o anormales que me permita anticipar como tal algo, que cuando ya se materializa algún evento no deseado, tengo que resistirlo como tal. Y cuando ya sucede lo que estaba evitando, tengo que responder, tengo que atenderlo y hacer todo lo posible para recuperar la normalidad. Entonces, si lo ven, es como es una cadena de eventos definitivamente que nosotros tenemos que hacer. Y para eso hay 2 controles, hay básicamente dos formas de hacer. Una es controlarlo, que nosotros lo hacemos a nivel de procedimientos. Los procedimientos generan responsabilidades como tal de funcionarios. Planes de tratamiento, si nosotros los vemos, todos los planes están enfocados a gestionar actividades, a gestionar procedimientos, a gestionar cosas del talento humano, a gestionar elementos físicos como tal, que nos permite recuperar las capacidades o corregir como tal lo que no está funcionando o mejorar lo que está dando. Y lo importante es que todo esto debe estar registrado, debe estar en algo que me permita evidenciar como tal la gestión que se da. Y generalmente en la empresa nosotros medimos toda esa gestión a nivel de indicadores que nos dan un margen, un valor como tal de cómo estamos, y también con acuerdos de gestión que básicamente son las interacciones internas que nosotros tenemos para poder hacer nuestra gestión, porque es un hecho que una dependencia sola no funciona, necesita todo el armatroste importante que tenemos en la empresa para poder hacer gestión como tal. Y eso es lo que nos determina si estamos fuertes, si estamos preparados, si la amenaza nos puede como tal afectar, o estamos protegidos y no se produce como tal la vulnerabilidad, estamos como tal vulnerables. Entonces, y allí vuelve a la cadena. Si nosotros lo vemos ahí definitivamente, después de hacer todo eso, vuelve porque todo esto es un círculo completo, un círculo que ojalá no sea vicioso, sino que sea realmente de gestión. Y si lo vemos, todo esto es una cadena de eventos. Todo lo que hablemos en gestión del riesgo es una cadena de eventos que la idea es que sea positiva como tal para la gestión y tenerla presente. Y acá es donde viene la gestión de riesgo de desastres. La gestión de riesgo de desastres en Colombia básicamente está fundamentada por este componente, que es un modelo como tal de gestión que tiene 3 componentes principales con un cuarto fundamental. Uno es la parte de conocer el riesgo, la segunda es reducir ese riesgo y la otra es atender la materialización del riesgo, que lo llaman el manejo de desastres. Y todo esto toca con plata, por eso ahí abajito toca invertir como tal en eso, en invertir en conocer el riesgo, en invertir en reducir el riesgo e invertir cuando ya debemos manejar como tal un desastre. Cada uno de estos elementos tiene una serie de componentes específicos como tal que están definidos como tal en la normatividad de una manera muy clara. Entonces, en la parte de conocimiento de riesgo habla, pues ustedes verán, es conocer el riesgo en el contexto interno, en el contexto externo, ver cómo está enfocado dentro de la gestión como tal del riesgo, cuáles son esos criterios. Entonces es como conocernos interna y externamente básicamente. También que viene la parte de valorar, es para decir estoy bien o mal, regular, es poder identificar cuál es el riesgo, analizar ese riesgo y darle un valor como tal al riesgo. Y un tercer componente que a mi modo de ver pues es muy parecido al 2, ¿cierto? Empezamos a ver básicamente la parte del monitoreo del riesgo, es
cómo mantener, digamos, el control de los valores en la parte del conocimiento, en la parte como tal de valoración del riesgo. Esta es la parte de conocimiento que es supremamente importante como tal. Reducir el riesgo, pues básicamente son tres cosas que es reducir el riesgo actual, mitigar el riesgo con una intervención correctiva generalmente. Hay que reducir el riesgo futuro, el que puede llegar a pasar, que es lo llaman prevenir el riesgo como una intervención prospectiva, y protegernos financieramente. Es que básicamente haya una capacidad como tal para pagar lo que estoy haciendo y lo que me puede llegar a pasar. Y pues esto pues básicamente es con un nivel de inversiones como tal. La intervención correctiva en la normatividad dan una guía de cómo se puede hacer. Digamos, ahí entra una normativa más como una guía de, digamos, como tal de cómo se puede hacer. Primero, identificando si es competencia como tal de la entidad, si es funcional como tal, si se puede hacer, digamos, la intervención correctiva, y si es técnica y económicamente posible. Esos son como los componentes que ellos dicen que es importante cuando vayamos a hacer una corrección en la parte de gestión del riesgo. Y lo segundo es básicamente dar una definición de una prioridad de la medida o de las opciones que se pueden dar a nivel presupuestal y a nivel de tomando una decisión técnica como tal, para después ya entrar a diseñar especificaciones y ejecutar esa intervención correctiva. Entonces acá da como una guía de cómo lo debemos como tal hacer las intervenciones para disminuir como tal el riesgo con medidas específicas. En la parte prospectiva, en la parte de prevención, la parte de evitar exposición, lo dividen en dos partes, una de actividades nuevas y otro actividades existentes, y da pues digamos como una guía de cómo debería ser, pero pues básicamente está enfocado a que conozca el riesgo y reduzca el riesgo con una serie de, digamos, de buenas prácticas como tal que se debería hacer. Y la protección financiera pues habla básicamente de tener una cuenta para manejar emergencias y tener una protección financiera a nivel de seguros, pues que básicamente es supremamente importante para poder arreglar las cosas cuando se dañan o para tener una capacidad financiera para recuperar la infraestructura cuando se está dando. Y el manejo de desastres, pues habla de la preparación para responder, cómo se debe ejecutar la respuesta y cómo se debe preparar y ejecutar la recuperación en términos de rehabilitar, o sea, arreglar lo que se dañó o reconstruir, que es volver a hacer eventualmente la infraestructura. En esta parte, la normatividad del 2157 pues se queda muy corto con respecto a lo que nosotros como sector de agua potable y saneamiento básico dice la resolución 154. La resolución 154 determina específicamente hasta qué debemos documentar para reparar un hidrante. Así de literal son unas cosas que piden de forma de detalle supremamente grande. Entonces, digamos, el 2157, pues nada que ver con la resolución 154 del 2014. Y esta es la estructura, digamos, del proceso de gestión. Si lo ven, es básicamente una cadena como tal de valor, una tras otra como tal se debe dar, y es un circuito, digamos, como tal cerrado que debería estar asociado, digamos, como tal a un plan de inversiones que lo sustente y permita materializarlo. Vienen acá, digamos, los componentes importantes de la normatividad. No voy a entrar, digamos, en detalle porque pues este tema es para hablar prácticamente varios días como tal. Básicamente hay 5 responsabilidades. Hay 5 responsabilidades que define el decreto 2157. Este es el texto del 2157, que para nosotros está dividido como en 3 partes. 1, la prestación del servicio público como tal, porque también hablan de transporte de productos por tubería, pues nosotros hacemos transporte de productos por tubería. La parte de las obras civiles mayores llaman, pero pues obras civiles en una parte dicen que todo que pueda afectar prácticamente el ambiente, entonces diría que casi todas, si no todas las obras que como tal se realizan deberían tener un plan de gestión de riesgo de desastres. Y un tercero que habla de que deben tener planes de gestión de riesgo de desastre las actividades industriales, las construcciones de categoría 4 de alta complejidad, que son básicamente
las que tienen áreas de construcción mayores a 5.000 metros cuadrados. Que si nosotros lo vemos, prácticamente nos aplica en muchas áreas como tal de la empresa, digamos como tal nos afecta. Uno, tenemos que documentar un plan de gestión de riesgo de desastres para la prestación de servicio de acueducto y el servicio de alcantarillado, planes de gestión de riesgo de desastres para obras civiles. Aquí es importante que la empresa debe definir un lineamiento a quién le va a exigir la documentación de ese plan de gestión de riesgo de desastre de acuerdo al 2157. Ese es un tema que debemos entrar a definir. En el que nosotros presentamos básicamente es cuáles son todas las herramientas que aplicamos para las obras civiles. Y en las actividades industriales, básicamente plantas de tratamiento y de aguas residuales y potables, y las sedes mayores a 5.000, que básicamente acá tenemos como 12 sedes que cumplirían como tal este requisito. Entonces, nuestro plan de gestión de riesgo de desastres, si nosotros lo vemos, son varios documentos como tal que debemos cumplir. Y pues con la misma estructura, básicamente con la misma estructura que debemos como tal tener, y así, digamos, se documentó como tal. Habla del contexto externo, que debe tener el contexto interno, porque define cada cosita como tal que debe tener de una manera muy, muy específica, que pues el trabajo que se hizo fue entrar a definir cómo nosotros cumplimos todo esto que está definido en la normatividad. En alguna parte ahí que parece prácticamente un instructivo de cómo debe actuar, pero pues entra, digamos, en una particularidad, pues, que es relativa, digamos, a lo que se hace. Está definido cada uno de los puntos de cómo se debe hacer, qué se debe tener en cuenta, cómo se evalúa. Acá, por ejemplo, un protocolo específico de cómo debe hacer uno una respuesta, pero que pues eso sí depende mucho del tipo de evento y cómo lo debe hacer, y la organización a nivel distrital, que esa es una enorme ventaja que nosotros tenemos. En muchas ciudades del país, desafortunadamente, no hay un sistema como el que tenemos acá en el distrito, que está organizado, que está articulado y todo esto, y tienen prácticamente que las empresas organizar a las demás entidades, y nosotros afortunadamente estamos bien definidos. En el plan de inversiones sí debemos también, ese es otro punto como tal que debemos revisar, es que nos exigen que básicamente esté asociado a si es conocimiento de riesgo, reducción o manejo como tal del desastre, y si son acciones enfocadas al corto, mediano y largo plazo. Entonces, sí, de pronto debemos hacer en nuestro manejo del plan de inversiones, entrar a revisar para cumplir completamente, como dice la normativa, pues igual la cumplimos, pero es más de identificar específicamente hacia qué le estamos pegando en lo referente a gestión de riesgo de desastres en esos apartes de la normatividad. Y acá, pues, un requisito, digamos, importante que me parece en la normatividad es que exige que todos los funcionarios de las empresas de servicios públicos, o sea, las que aplique como tal, deben conocer el plan de gestión de riesgo de desastre. Entonces, ese es un reto, digamos, como tal, importante que debemos como tal, como empresa, formular, porque tenemos que comunicar a la población de la empresa y al área de influencia los resultados del plan y cómo estamos trabajando en lo mismo. Y acá viene lo que de acuerdo a lo que nos están pidiendo, cómo lo hacemos como tal. Entonces, tenemos los componentes de gestión de riesgo, tenemos digamos, los 3 componentes principales, tenemos cuáles son nuestros eventos no deseados principales que tienen un plan de emergencia y contingencia, deterioro de la calidad del agua, insuficiente cantidad de agua, exceso de cantidad de agua para acueducto de alcantarillado, que falle o se dañe un componente, el sismo, porque el sismo desencadena todas las cosas que pueden llegar a pasar en un territorio, los incendios, explosiones, incendios tanto forestales como los estructurales, el incidente de persona asociado al sistema de seguridad y salud en el trabajo, la acumulación, derrame o escape de sustancias, que también puede tener varios elementos en laboratorios, en plantas, en los servicios de acueducto de alcantarillado con los manejos de los residuos. Y el año pasado teníamos el plan de contingencia COVID, que básicamente nos pidió como tal la superintendencia, que se documentó como tal, pero pues que en este momento ya hace parte como tal integral de todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y por eso, digamos, en este año no se presentó como tal.
Y acá tenemos todo lo que nosotros tenemos y hacemos para nuestro plan de gestión de riesgo de desastres en cada uno de los componentes. Tenemos un documento supremamente valioso que es el Plan General Estratégico, que hace un análisis impresionante a nivel interno y externo. Para prestar servicios públicos y el transporte tenemos dos componentes. Uno que podemos llamarlo gestión del riesgo de las capacidades a nivel de operación y mantenimiento, es como con el gestión de riesgo de lo que tenemos, de las cosas, digamos, como tal, y otro que podemos asociarlo como a gestión de riesgo de procesos es cómo lo hacemos como tal. En la parte de obras civiles mayores tenemos dos componentes también, en la parte de gestión de riesgo de proyectos, una en la parte de planificación antes de que sea el proyecto y otra de la gestión contractual ya cuando estamos desarrollando el proyecto. También en la parte de sedes, básicamente, donde hacemos actividades industriales y construcciones, tenemos tres componentes importantes. Una, la asociada a todo lo de seguridad y salud en el trabajo. Dos, todo lo asociado al sistema de gestión ambiental. Y tres, una que hace la Dirección de Seguros de Riesgo de Infraestructura, que básicamente revisa cómo está lo demás. Y el manejo, pues, que pide la normatividad de la parte de los seguros, que pues sustenta en caso de que tengamos falla en todo eso. Entonces, estos son los componentes internos que tenemos. Pero también nosotros tenemos documentos externos que también nos permiten evidenciar el cumplimiento del plan de gestión de riesgo de desastres. A nivel de territorio, acá faltó uno, está el plan de gestión, el plan nacional de gestión de riesgo de desastres, el plan de gestión de riesgo distrital, en los dos participamos, y yo creo que para mí son los más importantes porque son los más operativos, los planes de gestión de riesgo locales. Esto por territorio. Y por el sector tenemos los mapas de riesgo, que son planes de gestión de riesgo chiquiticos a nivel del sector de salud, las inspecciones sanitarias, los formatos de autocontrol como tal que nos hacen, que nos dan. Entonces, esto realmente, toda esta serie de documentos es lo que nos permite evidenciar el cumplimiento del plan de gestión de riesgo de desastres de la empresa. El primero, el Plan General Estratégico y unos documentos de soporte supremamente interesantes, porque acá en si no lo han visto, no lo han leído, búsquenlo en la página. Es supremamente interesante si queremos conocer qué hace la empresa, cómo lo hace y cómo tiene proyectado todo a nivel de contexto estratégico, caracteriza grupos de interés que son los externos, partes interesadas, la misión, visión, valores, objetivos, las estrategias que tenemos, cómo lo medimos, pues que definitivamente en la parte de conocimiento es como la radiografía total de lo que es la empresa en un periodo de tiempo. Y cómo con todo lo que hacemos contribuimos al plan distrital, cómo lo controlamos, las políticas corporativas que permiten materializarlo y cómo contribuimos a la parte del desarrollo sostenible. Entonces, este Plan General Estratégico es un documento fundamental del plan de gestión de riesgo de desastres de la empresa a nivel de conocimiento. Y pues el documento el documento de soporte de gestión estratégico, pues lo dice, ¿no? Está todas las políticas que hacemos, cómo estamos organizados, cuál es el diagnóstico externo, quiénes son las partes interesadas, todo esto que es un documento supremamente interesante que nos da. Entonces, eso aplica para todos los componentes. En la parte de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, transporte por tuberías, tenemos básicamente los dos componentes, la parte de gestión de capacidades y la parte de riesgo como tal de los procesos. Este es básicamente, si lo ven, nuestros planes son supremamente voluminosos. Estos son todos los documentos del Sistema Único de Gestión que aplican. Son supremamente pesados porque no es con un solo documento que se da cumplimiento a la normatividad, sino son una buena cantidad. En total, son 100 documentos que permiten evidenciar el cumplimiento de la normatividad. Imagínense, y no son todos los documentos que deberían estar porque hay ejemplos, en algunos de los casos, ejemplos como tal. Entonces, en la parte de riesgo de capacidades está el plan maestro de acueducto de alcantarillado, el plan institucional de respuesta a emergencias y los planes de emergencia y contingencia, que con eso básicamente nosotros aseguramos la calidad, cantidad y presión, esos tres elementos fundamentales que veníamos, tanto en acueducto como en alcantarillado.
como tal. Y la gestión de riesgo de procesos pues tiene todo un manual, toda una serie de elementos de contexto para medir y cumplir la normatividad. Si uno lo vería, cada uno de estos componentes es un plan de gestión de riesgo enfocado a un componente específico como tal. Y todos hacen, digamos, el robusto para la prestación de servicios de acueducto. Entonces, en el caso de los, por ejemplo, y eso fue lo que nosotros presentamos, digamos, a las autoridades, presentamos parte de los documentos, no todo, porque pues obviamente eso hace parte del conocimiento de la empresa, es conocimiento estratégico de la empresa, y uno de los planes maestros, digamos, que importantes es el plan de maestro de abastecimiento, en donde pues básicamente a través de un diagnóstico, de un análisis de la situación actual, de la situación en un momento estimado, se ve cómo está la infraestructura por una parte, por otra parte se ve cómo es la proyección de lo que necesitamos en términos de calidad y cantidad de agua, por ejemplo. De acuerdo con esos dos componentes importantes, se hace un análisis un análisis como tal de riesgo, y de acuerdo a eso se pues generan una serie de obras que eventualmente pueden llevar a disminuir como tal el riesgo. Un plan maestro de abastecimiento básicamente hace ese tipo de análisis. Entonces viene toda la medición de cómo hacemos el análisis de riesgo, cuál es la vulnerabilidad, cómo son los proyectos, cuáles deben ser, cuáles son las alternativas, y se genera básicamente, digamos, como tal, una serie de obras que se deben desarrollar. Entonces, si nosotros lo vemos, un plan maestro como el de abastecimiento es identificar y conocer muy bien el riesgo, estableciendo un contexto interno y externo de las necesidades, valorando lo que puede pasar, identificando cómo lo podemos monitorear, y con eso generamos reducción del riesgo, corregir cosas, prevenir, haciendo proyectos y protegiéndonos y dando un flujo de caja, digamos, como tal. Entonces, esto, viéndolo así, todo el análisis permite determinar cómo logramos cumplir nuestro objetivo. Tengamos en cuenta que si nosotros no cumplimos con la cantidad de agua que requieren nuestros usuarios, eso genera una emergencia y generará más tarde que temprano un desastre. De la misma forma para la calidad del agua, si nosotros no podemos asegurar calidad de agua, es un desastre como tal. Entonces, básicamente lo que hace un plan maestro es eso, es determinar de acuerdo a lo que, al pasado, qué debemos hacer ahorita y en el futuro para asegurar las proyecciones de demanda de agua en términos de calidad, cantidad que requieren nuestros usuarios. Y eso es un plan de gestión de riesgo de desastres desde el punto de vista de acueducto. En la parte de redes matrices también hacen, digamos, aunque de una forma diferente, pero esencialmente es lo mismo, hacen un diagnóstico, evalúan cómo está la infraestructura, hacen una actualización de cómo está la infraestructura, evalúan qué puede pasar, inspeccionan lo que deben hacer, y con eso se formula un programa estructurado para rehabilitar las redes y matrices y los tanques de almacenamiento, y con eso se genera una proyección de trabajos en el corto, mediano y largo plazo como tal. Red Troncal de Alcantarillado también hizo esto lleva muchos años como tal haciendo, es el primer plan maestro que hubo en nuestra ciudad, fue por los años 50 como tal, que se dio y pues ha venido evolucionando. Tenemos que trabajar en esas normas, si usted que está hablando de redes locales, en acueducto, en alcantarillado, que son supremamente importantes y que son bien complejas como tal y costosas pueden ser, pero creo que es una herramienta que definitivamente a nivel normativo más tarde que temprano la tenemos que hacer. Adicionalmente, en el plan institucional de respuesta a emergencias, estrategia institucional, también informamos toda la gestión que hacemos, ya específica a nivel de procedimientos, qué pasa si se daña el agua, entonces cómo actuamos y todo eso a nivel específico como tal. Nosotros sabemos que nuestros procedimientos trabajan muy bien en cada uno de las áreas como tal, pero acá se articula básicamente a nivel de empresa toda la respuesta. Eso es lo que hacemos nosotros como plan de gestión de riesgo de desastres en infraestructura. En la parte de procesos, que también es supremamente contundente y robusto como tal lo que hacemos. Entonces tenemos un manual de administración de riesgos como tal del proceso que básicamente define teóricamente y textualmente todo lo que debe ser el sistema de conocimiento
y reducción como tal de riesgo y el manejo como tal del mismo desastre en términos de proceso. Hay muchas herramientas como tal, tenemos un procedimiento de administración de riesgo de oportunidades, tenemos un instructivo que nos dice paso a paso qué es lo que debemos como tal hacer en la parte de los procesos. Entonces, para cada uno de los procesos como tal de la empresa, hay como tal un análisis de lo que debemos hacer, un contexto, un análisis de contexto, contexto externo, contexto interno, hacemos una caracterización de cada uno de los productos o los servicios que prestamos, hacemos una caracterización como tal del proceso y hacemos una matriz de riesgo, en donde básicamente hacemos la evaluación de cómo estamos, qué controles tenemos y cómo como tal nos podemos proyectar. Y esto es para cada uno de los procesos como tal que tiene la empresa. Para los que no lo conozcan, es muy importante como tal conocerlo y todos deberíamos conocer por lo menos el de donde estamos trabajando. Esto lo mismo pasa, o sea, no es, la idea no es presentarles todo eso, esto yo creo que serían varias semanas como tal para hacer la implementación de todo esto, es más, para mostrarles más que todo cómo es la forma de lo que tenemos. En la caracterización de procesos está toda la cadena, digamos, de valor, quién es el proveedor interno, externo, cuál es la entrada, qué actividades se hacen, qué sale, quién es el responsable, quién es el cliente, que definitivamente nos ayuda. Esto es conocer como tal nuestro proceso. Identificamos el PHBA de cómo se hace, qué recursos utilizamos, humanos, recursos financieros, físicos, todo esto, que definitivamente es la parte en que conocemos como tal nuestro proceso. También caracterizamos nuestro producto básicamente para saber qué es, quiénes lo usan, qué atributo tiene en términos de continuidad, de calidad, de cantidad, hace una descripción como tal de cada uno de los productos, el tipo de requisito que es, se describe el requisito, cómo se acepta, qué indicadores tiene y quién es responsable. Si lo vemos acá, prácticamente con esto nosotros podemos saber cómo es que trabaja la empresa en esa parte. Entonces, en análisis del contexto habla de los grupos de interés, el contexto externo, el contexto interno, digamos como tal que nosotros tenemos, pues que definitivamente de acuerdo a lo que veíamos en la normatividad, pues es lo que nos pide a nivel de gestión de riesgo de desastre en la parte de evaluación. Y tenemos nuestra matriz de riesgo que sabemos que es un poquito, digamos, extensa, pero es lo que pide la normatividad como tal, en donde nosotros debemos identificar el nivel de riesgo. ¿Y con eso qué? Con ese nivel de riesgo determinar qué plan de tratamiento necesitamos hacer. Acá importante sí un llamado de atención para todos. Oiga, también es importante identificar qué debemos hacer para mantener las cosas funcionando y funcionando bien. Entonces tenemos matriz de cada uno de los procesos, algunos son supremamente interesantes porque habla de cuál es el riesgo, cuál es la causa, qué es lo que debemos hacer, cuáles son los controles y todo eso que debemos entrar, digamos, a revisar y darle la importancia que es. Con eso nosotros hacemos la gestión nada más y nada menos de plan de gestión de riesgo de desastres para garantizar los servicios de acueducto de alcantarillado. Si nosotros lo vemos, son muchos los controles, muy estructurados los controles, pues que yo creo que por eso es que sabemos que cumplimos la mayoría del tiempo con todo. Viene las actividades industriales, que tenemos los tres componentes: seguridad de salud en el trabajo, ambiental y riesgo de infraestructura. Estos son, digamos, los documentos. Sí nos tocó diferenciar porque ahorita les muestro el IGER, exige uno para sedes, otro para, digamos, actividades industriales, pero pues básicamente tienen casi la misma información. Esto lo mismo esto es general de cómo lo hace la empresa, porque cada uno de las sedes que cumple, digamos, el requisito debería tener montado su plan de gestión de riesgo de desastres, que yo creo que es la tarea que para terminar el año como tal debemos hacerlo. Ya existe un plan de gestión de riesgo de desastres para el sistema Chingaza y su zona aferente, que la idea es replicarlo para Sistema Sur, para Tibitoc, Petar creo que también lo está trabajando, y pues las sedes grandes como Centro Nariño, Santa Lucía, Usaquén y todo esto con el marco de la normatividad del 2157. Pero créanme que no es mucho lo que hay nuevo que hacer porque pues ya lo tenemos todo en los documentos del sistema de gestión, del Sistema Único de Gestión. En la parte de gestión del talento humano, yo creo que pues la mayoría lo conocemos.
los elementos que tenemos, un programa del sistema de seguridad y salud en el trabajo supremamente completo y robusto con lo de la normatividad, de cómo estamos organizados, qué se debe hacer, qué hacemos, cómo lo hacemos, toda esta parte que es, yo creo que uno de los sistemas muy fuertes como tal que tenemos en nuestra empresa. La parte de la identificación de peligros de cada una de las sedes, que en todas está documentada como tal, identifica cuáles son los riesgos como tal que tenemos. Entendamos que en términos de persona, el desastre es que muera una persona, por ejemplo, es que una persona tenga una lesión, digamos, permanente como tal. Nosotros debemos considerar eso definitivamente como un desastre y es lo que por todos los medios debemos como tal evitar. Tenemos un plan de prevención, un plan de emergencias, de prevención, preparación y respuesta a emergencias que a mi modo de ver no es más que el plan de gestión de riesgo y desastre de cada una de las sedes, porque tiene absolutamente todos los componentes que exige la normatividad, porque tiene la identificación del contexto interno, sí tenemos que reforzar el contexto externo, pero ahorita podemos tener la solución para eso en la parte de las sedes y las plantas, la parte del contexto externo, que debemos reforzar. Está todo el diagnóstico, la evaluación del riesgo, porque ahí se identifican cuáles son las amenazas, se identifica la vulnerabilidad, la estructura que se tiene y pues obviamente tiene la respuesta como tal a las emergencias. Entonces, si lo vemos, definitivamente cumple la parte de conocimiento, cumple la parte de reducción, cumple la parte del manejo de desastre, pero sí nos falta colocar en esta parte es el plan de inversiones que vamos a tener, que de acuerdo a la normatividad debería decir que debería estar enfocado para cada centro de trabajo como tal que se dé, debería tener su propio plan de inversiones específico como tal para cumplir completamente. Siempre lo hemos presentado, digamos, a nivel general como empresa, pero más tarde que temprano nos lo van a pedir particular. Está la parte del componente ambiental. Hace unas semanas vimos que el proceso está, digamos, como tal, cambiando algunos de los documentos. Acá es importante, si nosotros lo vemos, acá en esto estamos protegiendo a la persona, funcionario, visitante, contratista. Estamos acá al ambiente, básicamente flora, fauna, aire, agua, suelo, todo esto lo debemos definir como tal y pues la infraestructura, pues básicamente sí, las cosas que se puedan ver afectadas. Tenemos pues esta matriz, tengo entendido que esta como tal se va a cambiar, en donde se identifica y hace básicamente todo lo asociado a conocimiento del riesgo y la parte de reducción, digamos, como tal del riesgo. Por eso no entro, porque pues esta va a cambiar. Esta es la que tenemos, digamos, cargada en este momento en el plan. Y pues la parte de la parte de seguros, hay un procedimiento y la compañía de seguros también hace un análisis de inspección y análisis de riesgo más en lo físico, digamos como tal, en lo estructural, digamos como tal, en la infraestructura como tal, pues que básicamente también tiene los mismos lineamientos. Hay un contexto de conocimiento, hay una parte de evaluación de riesgo y hay básicamente unas recomendaciones que guían de una u otra manera cuál es el plan de inversiones que debemos hacer y pues digamos, lo de la parte del manejo de emergencias está muy elaborado, es para la atención que debemos hacer como sede. Y bueno, viene la otra parte, entonces, la de la mitad, obras civiles. Entonces, en obras civiles, ya si lo hemos visto, tenemos muchos documentos como tal que sustentan la gestión en plan de gestión de riesgo de desastre. El trabajo que se hizo fue básicamente como organizar y como armar el rompecabezas de cuáles eran los documentos que debían formularse. Son pequeños cambios que de pronto hay que hacer en alguno que otro, pero definitivamente a nivel estructural, desde hace muchos años teníamos muy bien planteada la idea de lo que era un plan de gestión de riesgo de desastres. En las obras civiles también es bien interesante, porque nosotros desde la planificación de un proceso estamos pensando en gestión de riesgo de desastres como lo pide la normatividad. Esto fue lo que se documentó, básicamente la parte general que aplica para todos y los específicos que va para cada uno. La idea es que debería tenerse y eso es lo que debemos entrar a definir, los documentos que se le va a exigir, digamos, a los contratistas que deben presentar planes de gestión de riesgo de desastres formalmente como la normatividad. Acá lo quería, digamos, mostrar, pues son muchos los documentos que sustentan, pero cuando uno presenta un proyecto al comité de inversiones, todos los documentos y muchos de los documentos están enfocados ¿a qué? A dos componentes principales. Uno,
que efectivamente sirvan para el servicio de acueducto de alcantarillado. Si sirven para el servicio de acueducto de alcantarillado es una parte de prevención, es una parte de corrección, es una parte de la gestión, porque ahí estamos evitando un desastre o estamos corrigiendo como tal una causa de un desastre. Y por otra parte también está muy enfocado a que cuando se produzca cumpla el objetivo, cumpla efectivamente el objetivo y al interior cuando se esté dando se trate prácticamente como una sede, ya cuando se ejecute como tal el proyecto. Entonces acá tenemos las listas, en las listas de chequeo dan la importancia, digamos, de la formulación del proyecto. En la presentación está muy enfocado a cuál es el impacto que tiene, qué va a resolver, cómo es el flujo como tal de inversiones y de una u otra manera la información para decir que el proyecto va a cumplir con el objetivo que se va a tener. Adicionalmente, cuando nosotros presentamos un proceso de contratación, hay una parte importantísima que es nada más y nada menos que el conocimiento del riesgo del contexto interno y del contexto externo, porque básicamente pregunta, oiga, en el entorno a nivel nacional, en la parte de regulación, en lo técnico que hay, cómo lo ha hecho la empresa, cómo se comporta la oferta, quién hace eso, cuál es la oferta, la demanda. Definitivamente es todo un estudio de conocimiento del riesgo que de alguna u otra manera me sustenta como tal, por qué hago ese tipo de contratación. Y este es uno de los elementos que evidencian el cumplimiento del plan de gestión de riesgo de desastres, tanto para servicio de acueducto como en la ejecución de la obra, desde la planificación, digamos, como tal, que yo creo que es algo supremamente importante que hace como tal la empresa. Y pues lo que todos conocemos, la matriz de riesgos que identifica, digamos, toda la gestión como tal que se hace, no solamente para planificar el proyecto, sino lo que puede llegar a pasar en caso de que se adjudique a alguien que no puede, de que no haya cumplimiento de los plazos, digamos, toda la etapa que puede llevar al no cumplimiento del objetivo del contrato. Entonces, aquí es donde nosotros en esta cadena de valor, pues estamos asegurando buena parte del control que exige, digamos, la normatividad en la parte de evaluación del riesgo y de la parte de los planes de tratamiento en uno solo. Y viene la ejecución. Entonces, toda esta parte es planeación. Este es como un intermedio, ¿no? Entre los dos, porque aplica en la parte de planificación y aplica en la parte de, digamos, ya contractual que debe ser revisada ya en la ejecución. Y yo creo que la enorme ventaja, aparte de todo lo que hemos visto que tiene la empresa, son las normas SISTEC. Entonces, en las normas SISTEC da un claro lineamiento de qué debe cumplir cada uno de los contratistas contractualmente, partiendo de qué debe los requisitos de seguridad y salud en el trabajo de contratistas, pasando por, y si lo vemos, está muy asociado a lo que es en sedes, de alguna u otra manera, donde está realizando el trabajo, termina siendo como tal una sede de la empresa, es el manejo de impacto ambiental y urbano, que no es más que lo que hace uno mismo en una sede, cómo es el trabajo con la comunidad, cómo es el manejo como tal de sus residuos, cómo no afecta a flora, fauna, todo. O sea, digamos como tal, para afectar a la comunidad o afectar al ambiente o afectar alguno de los recursos naturales que están disponibles. Y por último, también está lo de los planes de emergencia, pues que básicamente también determina cómo debe hacer su atención como tal de emergencias y de desastres como tal. Entonces, definitivamente estas normas son la guía fundamental para establecer qué es lo que deben cumplir. Y el documento que también asegura la realización del proyecto, que evita y previene la generación de un evento no deseado, un desastre como tal, pues es el plan de gestión de calidad, en donde nosotros como supervisores, como los interventores, aseguran prácticamente cómo va a ser, digamos, como tal el proyecto y cómo lo va a controlar como tal. Entonces, es definitivamente un documento fundamental en nuestra gestión y tiene una importancia radical en el cumplimiento de objetivos. Y acá es donde viene una obra de acueducto de alcantarillado, puede generar un desastre. Puede generar un desastre mientras está haciendo y puede generar un desastre si no cumple los objetivos para el cual fue diseñado. Entonces, ahí es supremamente importante y construida como tal. Es que tengamos esa enorme responsabilidad que tenemos en la prestación de servicios de acueducto de alcantarillado.
Y pues están, digamos, los demás documentos externos, no entro en detalle, están muy bien fundamentados. Nosotros tenemos unas responsabilidades asignadas desde el orden distrital y digamos, nacional. Son supremamente robustos, digamos, particularmente, pues, hay unas cosas que uno dice no están cumpliendo como está la estructura de la normatividad, pero pues hay documentos anexos que parece que sí, como tal lo cumple, pero igual son planes de gestión de riesgo de desastres como tal, que como empresa debemos cumplir como tal. Y los consejos locales, que yo creo que son la herramienta fundamental que deberíamos conocer, porque acá pasa. Para el contexto externo, por ejemplo, de una sede, deberíamos conocer el plan de gestión de riesgo de desastres que tiene la localidad donde está ubicado la sede, que eso no lo tenemos o no está claro, digamos, en los procedimientos como tal actuales que tenemos, pero sí deberíamos conocer esos planes locales. La otra es que también deberíamos articular, y es un requerimiento que nos ha hecho, digamos, el IDIGER, de cómo nuestro plan de inversiones se articula con los planes locales de gestión de riesgo de desastres, que es algo que también debemos entrar, yo creo que a revisar en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo como tal. Porque pues dan una información supremamente valiosa. La otra, como ciudadanos también deberíamos conocer en nuestra localidad qué pasa, cuáles son los escenarios de riesgo, dónde están los riesgos, qué planes de control como tal se tienen, porque es información supremamente valiosa de las localidades, y todas las localidades como tal lo tienen. Y los últimos, digamos, está la parte de los mapas de riesgo, inspecciones sanitarias, que pues básicamente son documentos de las autoridades sanitarias que como tal presentamos y que tienen exactamente, digamos, como el mismo elemento, la parte de conocimiento, la parte de reducción y la parte pues de cómo atender, digamos, las recomendaciones para atender emergencia. Entonces nosotros dentro de nuestro plan entramos a explicar cómo cumplimos cada uno de los elementos, cuáles son los documentos con los cuales nosotros hacemos gestión, cuál es el alcance, a qué numeral como tal del decreto 2157 le pega, qué nivel, digamos, de cumplimiento tiene con toda la normatividad. Hay unos que cumplen una partecita, hay otros que cumplen, digamos, como tal más, lo explicamos en los elementos. Cada uno de los 100 documentos cumplen una parte, un componente de cada uno de los numerales de la norma. Hay otros que no, digamos, como tal, pero con el cual nosotros evidenciamos básicamente el cumplimiento de cada uno de los numerales de la norma como está dado. Es un cumplimiento, digamos, como tal robusto. Hay unos que son principales, digamos, como tal, de acuerdo a cada uno de los componentes de gestión. Acá el de servicios públicos, básicamente explicamos cada uno cómo lo estamos cumpliendo, con qué documento como tal. Explicamos también, básicamente, tenemos una parte en donde está el texto de la norma, cuál es el documento y cosas que faltan o elementos como tal que tenemos que entrar a mejorar, toda esta parte. Y el último, digamos, componente importante de nosotros son los planes de emergencia y contingencia que nos pide la normatividad, que no es más que un resumen de todo lo anterior. Básicamente es un resumen como tal de todo lo anterior que se han venido documentando desde el 2009, fue nuestra primera versión de emergencias. Afortunadamente, desde el principio, desde el 2009, siempre se tuvo la concepción de una cadena de valor, de documentar el antes, el durante y el después. No, nos pedían el después, ¿sí? No sé si se acuerdan todos, nosotros que trabajan hace años, muchas veces nuestro plan de emergencias era cómo evacúe. Ahora nuestro plan de emergencias definitivamente es toda la gestión que realiza, está muy bien el contexto, la parte de evaluación de riesgos y todo eso supremamente detallado. Entonces ya tenemos una versión 9 que se cargó en julio de este año como tal, y pues que ha sido revisado por las autoridades varias veces. Y sobre todo cuando hay algún evento no deseado, como el que se presentó en el 2018 cuando prestábamos servicio de aseo, que hicieron una revisión juiciosísima como tal de eso. Y este plan, todo ese, digamos, compendio de documentación se cargó a una página como tal del IDIGER,
en donde se cargó para servicios públicos, para obras civiles mayores, actividades industriales y para construcción de edificaciones de categoría 4, la 5 no la tenían, que era lo del transporte de tubería. Lo cargamos como tal, ellos ya, digamos, ellos validaron que cumpliera de forma general, ellos no, el IGER no evalúa la eficacia, digamos, como tal de lo documentado, sino que cumpla básicamente los numerales, y ya hicimos 3, 4 socializaciones de los documentos con los expertos del IGER en cada una de las ramas. Ellos tienen una rama de conocimiento, una rama de reducción y una rama de manejo de emergencias, y pues básicamente nos dieron el aval para presentar. Ahora vienen los retos, la parte importante, socializar. Nosotros tenemos que socializar toda esta documentación, mostrar la robustez de la gestión que realizamos, mostrar definitivamente a nosotros, al interior de la empresa y al exterior de la empresa, llámese entidades, autoridades y usuarios, la infraestructura como tal que tenemos. Y por qué no, como muchas veces lo hemos hecho, apoyar a otros que no están tan organizados como nosotros. Tenemos capacidades, definitivamente el arte de esto, la buena práctica es mejorar capacidades en prevenir, capacidades en prepararnos, capacidades de detectar, capacidad de resistir, capacidad de responder y capacidad de recuperarnos. Eso es supremamente importante, tener esa cadena de valor, porque antes, durante y después de una emergencia es cambiante como tal el problema. Debemos aprender durante todo el proceso. Eso es supremamente importante. Nosotros a veces no documentamos adecuadamente lo que nos pasó en un evento no deseado, y puede ser que eso le pueda servir de guía y de base a otros como tal. Eso creo que deberíamos como tal reforzarlo. La normatividad no lo pide, se han documentado algunos, y definitivamente esa es la experiencia que debe quedar de todo esto. Debemos adaptarnos durante la cadena de eventos, de prepararme a prevenir, de prevenir a detectar, detecto, resisto, atiendo, recupero. Definitivamente debemos adaptarnos a esa cadena de eventos no deseados y pensar en la gestión del riesgo. O sea, la gestión del riesgo está formulado para identificar, analizar las debilidades y las amenazas, para evaluar las medidas de control y definir oportunidades de mejora. Uno pensaría, oiga, también veamos la confiabilidad como un proceso para consolidar esas oportunidades y mejorar las fortalezas de la organización, porque pues enfocar todo hacia la gestión del riesgo, uno dice, oiga, podemos estar descuidando algo que es supremamente importante, como es la confiabilidad. Y ahí pues va la pregunta, ¿cuál gestión deberíamos realizar? ¿La importancia de qué? La importancia también de que unifiquemos criterios, unifiquemos lineamientos, procuremos unificar gestión, unifiquemos matrices. Tenemos matrices de peligro, riesgo, como se llamen, de varias formas que uno dice, oiga, yo creo y estoy convencido que se pueden unificar muchas como tal. Deberíamos buscar, digamos, unificar prácticas también. Es importante que lo veamos integralmente, ver todo como todos los componentes de la gestión. Pensemos como empresa y no como área. Eso es supremamente importante, y es algo que de alguna u otra manera las autoridades nos han criticado, que lo vemos que es que el problema no es mío sino es del otro, pero como empresa el problema es de uno solo. La importancia de que sea sistemático, esto es una cadena de valor. Nosotros debemos tratar de identificar esas causas raíces, esa causa que desencadena todo lo demás. Debemos tratar de visualizar el antes, el durante y el después. Es supremamente importante prevenir como tal las cosas, y definitivamente organizarnos para articular de forma adecuada la preparación, la resistencia y la recuperación. Y algo que yo creo que es lo más fuerte que tenemos, y es lo técnico. Nosotros tenemos todos los juguetes para que esos 3 componentes anteriores se puedan materializar fácilmente, porque pues nosotros tenemos todos los documentos del mundo habido y por haber, muy bien estructurados, muy bien hechos, y durante décadas como tal que se han dado. Creo que debemos también empezar a definir esas buenas prácticas, esas mejores buenas prácticas que definitivamente tenemos, y que todos lo hagamos. Y algo muy importante es que reconozcamos también las debilidades, hagámonos partícipes
como tal, de que no somos perfectos, ninguna área es perfecta y definitivamente reconocer alguna debilidad o alguna amenaza que tenga puede marcar la diferencia. Y acá es donde viene, digamos, el sueño como tal que podríamos tener es hacer esa gestión de la resiliencia, ese como un proceso que sea unificado de conocimiento y aprendizaje continuo que le permita a nuestra empresa adaptarse integralmente como infraestructura, procesos, áreas, funcionarios y comunidad cuando se presentan u ocurren factores desestabilizadores. ¿Qué desestabiliza? Lo anormal y lo normal, lo rutinario y lo no rutinario. ¿Y qué es el objetivo? Proteger la integridad, mantener los resultados y si no, alcanzándolos nuevamente en el menor tiempo posible. Y esto no es más que articular de forma sistemática y de forma técnica las acciones de ¿qué? Preparación, prevención, detección, resistencia, respuesta y recuperación frente a eventos no deseados. Ese definitivamente es una gestión que asegura la estabilidad como tal a la empresa, sobre todo en eventos de gran magnitud. Y pues es esto, ¿no? Tenemos que, es nuestra responsabilidad prepararnos como tal para esto, porque esto en cualquier momento ocurre y tenemos la oportunidad y tenemos muchísimo documentado para perfeccionarlo y ser partícipes de una recuperación rápida de nuestra ciudad o de otras ciudades en caso de un evento de gran magnitud. Eso era lo que quería contarles y pues definitivamente reducir el riesgo es nuestra mejor opción y esta es una frase de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que cae muy bien para nosotros. Muchas gracias. Ingeniero Marco Millán, muchísimas gracias. Como dice el dicho, más vale prevenir que curar y en eso consiste en gran parte su trabajo. Muchas gracias por protegernos a todos con su trabajo. Le voy a pedir a los asistentes que vayan teniendo preguntas, que decidan si quieren escribir en el chat y aquí vamos leyendo las inquietudes que tengan para el ingeniero Millán o si prefieren directamente interactuar con él levantando con la mano y les vamos dando paso para que le pregunten. A ver, que por ahora no veo ninguna mano levantada. Les quedó tan claro, Marco, que no tienen dudas. Qué bueno. Eso es bueno, sí. Nos dejó asustados. No sabemos Sí. si dentro de las casas estamos funcionando bien. Nos faltan planes de emergencia. Licia Marisol Ortega está levantando la mano. Si quiere hacer la pregunta, adelante. Sí, buenos días, ingeniero Marco. Tengo una consulta, sería. ¿Dentro del PIRE se siguen manteniendo los planes operativos estandarizados, los POEs? Sí, señora, pues básicamente, digamos, lo que es el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias, que es uno de los componentes del sistema, habla de la organización general que tiene la empresa. Lo mismo, los planes de emergencia y contingencia que son por cada evento no deseado, da la generalidad también de los procedimientos como tal aplicables. Los PON definitivamente siguen aplicando, digamos, totalmente en cada una de las dependencias en donde está especificado o en el componente específico de gestión que se tiene que dar. Definitivamente siguen absolutamente identificando porque son instructivos muy particulares que no se tratan ni en el PIRE ni en los planes de emergencia y contingencia general. No, Inge, de pronto no me hice entender, ingeniero. Los PONs, que son los procedimientos operativos normalizados, sí están vigentes y están aplicándose. Y están documentados. Yo me refiero son a los POEs, a los planes operativos estandarizados. De esos en este momento no los tengo presentes, no sé de cuáles se está hablando. Lo que yo digo, a ver, del otro lado, todo lo que está definido en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo es básicamente se mantiene siempre. O sea, eso no tiene absolutamente ninguna, ¿cómo se llama?, diferencia con lo que se está mencionando ni en el PIRE ni en el plan de emergencia y contingencia de los eventos no deseados que están dados, ¿sí? Entonces no cambia nada. Nosotros no
Eso es aparte, digamos, de alguna u otra forma de lo particular que se haga o que esté establecido en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces la sugerencia, ingeniero, es revisar el PIRE, porque los PEC, los planes de emergencia y contingencia, nos generan los PONS, que son los procedimientos operativos normalizados. Y el PIRE nos genera los POES, que son los planes operativos estandarizados, que son diferentes y tienen diferente alcance. Entonces sí tocaría revisar en el PIRE qué POES aplicarían y si están diseñados y cuál sería el diseño para estos, porque eso hace parte también de lo que usted mencionaba, del plan de gestión de desastres de toda la empresa. Sería un Correcto. tema ahí a tener en cuenta. Correcto, y hay algo importante también que también debemos entrar a revisar, por ejemplo, y es que por eso hablamos también de unificar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, para nosotros como servicio de acueducto, de acuerdo a lo que pide la superintendencia y la resolución, deberíamos tener algo denominado planes planes institucionales de respuesta a emergencia, lo que denomina PIRE. Pero para el distrito ese documento se llama Estrategia Institucional de Respuesta. ¿Sí? Entonces sí tenemos que hacer en algunos de los documentos en este momento, ver a ver cómo lo llamamos, ¿sí? Y unificar como tal los nombres, porque sí es muy probable que haya, digamos, denominaciones diferentes para una misma cosa. Y eso sucede en este momento con el PIRE y la EIR que pide el IDIGER. Es curioso. Le leo aquí una pregunta, ingeniero, que le hace Joana María Londoño. ¿Cómo crees que puede mejorar la empresa desde las áreas de apoyo? Como toda gestión de riesgo, eso es articulación. Definitivamente cada uno cumplir su rol, su función y su responsabilidad en los propósitos que se da. Si uno lo ve, la organización como tal de la empresa a nivel de funciones y responsabilidades está muy bien dada. Es que básicamente cada cual cumpla su función. Ahí es donde viene y es, digamos, las vulnerabilidades que cada área puede eventualmente tener en términos de los elementos físicos que necesita para funcionar, la gente que necesita para que se materialice y los procedimientos con los cuales se cumplen los objetivos. Definitivamente las áreas de apoyo, los prestadores y los usuarios como tal de los servicios, todos tenemos una responsabilidad y para que el sistema funcione, todos debemos como tal funcionar. Es una cadena de valor definitivamente. Ingeniero, pues muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. Aquí en el chat no nos han escrito. No veo que nadie más levante la mano por el momento. Yo creo que no, ingeniero. Les dejo todo muy claro. Y bueno, si tienen dudas ya saben que pueden consultar directamente con Marco, que es un miembro más de nuestra familia Acueducto. Quiero pedirle a todos que abran los micrófonos un segundo y le damos un gran aplauso por su intervención hoy. Bueno, así Bueno, parece se dañó la comunicación en este momento. Le agradecemos a todos su asistencia y los esperamos para la próxima conferencia magistral de hoy en 8 días. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan un feliz resto de día. Que estén muy bien. Gracias, ingeniero, muy amable. Lo mismo para ustedes. Gracias. Gracias, muy amable, que tengan buen día.